Buenas, en este video vamos a hablar sobre el diseño y la simulación del inversor fotovoltaico. Como introducción decimos que en nuestro país es ideal para la generación de energía fotovoltaica, ya que como vemos en la figura 1, está en una zona de irradiancia muy buena. El sistema va a tener como salida 70 voltios y 50 hercios, pero puede diseñarse para alimentar aparatos electrónicos de un hogar, que es una de las aplicaciones de estos sistemas, como vemos en la figura 2. En la figura 3 vemos el diagrama de bloques del sistema que consta de un panel solar, el convertidor boost DC-DC, un elevador, su controlador, un inversor DC-AC, su controlador y va a alimentar a una carga. Para el panel solar nos basamos en el módulo solar A 150 PGS, que tiene una potencia máxima de 150 watts y una tensión en circuito abierto de 22,7 y una corriente en circuito abierto de 8,75. Datos que nos servirán para realizar el modelamiento en la simulación de Simulink. Como mencioné, la simulación está realizada mediante la modelación matemática del panel solar, donde ingresamos los datos del datasheet de nuestra corriente y voltaje en circuito abierto y realizamos la simulación de las gráficas de corriente voltaje y potencia voltaje, obteniendo las gráficas que ven a continuación, y donde se observa claramente que tiene un pico en la potencia de 150 watts. Ya. Para la simulación del panel, la simulación de corriente, voltaje y potencia, eh, comparamos con los datos de la tabla del datasheet del panel solar, dándonos valores similares. Ya, como vemos, el panel solar nos entrega un voltaje de 18 voltios, por lo que es necesario aumentar este voltaje, puesto que el requerido para el diseño es de 36. Para aumentar a 36 voltios, lo que hicimos fue conectar dos paneles en serie, con el objetivo de que se nos multiplique el voltaje por 2, teniendo un voltaje de salida de 36 voltios, como vemos en la gráfica. Ya, analizando las perturbaciones, vemos que a temperaturas de 0, 15, 25, 50, 75 grados, tenemos diferentes rangos de voltaje, siendo el único que tiene 36 voltios nuestra temperatura ambiente, 36 voltios, y las demás nos dan voltajes menores. Analizando la irradiancia, igual observamos en la gráfica que mientras más se aumente la irradiancia en el panel solar, el voltaje en la salida va a seguir aumentando. Entonces, ahora para comprobar el funcionamiento de nuestro diseño de inversor fotovoltaico, vamos a indicar la simulación en Simulink. Entonces, tenemos el circuito general que consta de cinco bloques principales. Tenemos el primer bloque, que es el diseño del panel solar, en donde está diseñado en base al modelo matemático correspondiente, y vamos a tener dos perturbaciones que van a ingresar al panel solar, como son la irradiancia y la temperatura. Para la irradiancia vamos a tener valores que van a variar de 800 a 1200 vatios por metro cuadrado, y la temperatura va a variar de 20 a 35 grados Celsius. Entonces, a la salida vamos a ver la gráfica de respuesta de nuestro sistema fotovoltaico, en donde vemos que el voltaje varía de los 20 a cerca de 40 voltios. Este va a ser el voltaje que va a ingresar a nuestro convertidor. En el siguiente bloque tenemos el diseño del convertidor elevador o bus de DC a DC, en el que está diseñado para una entrada de 36 voltios y una salida de 88 voltios. Sin embargo, debido a las variaciones que va a tener el voltaje del panel solar, se diseñó un controlador que se ve en el tercer bloque, en donde gracias al diseño vamos a poder generar una conmutación unipolar, que esto me va a permitir generar el PWM que va a activar el transistor, donde podemos ver la respuesta del convertidor. Como había mencionado, la salida del convertidor está diseñado para 88 voltios, entonces en la gráfica podemos ver que el convertidor se estabiliza cerca de ese valor. Este valor mencionado del convertidor, a este valor se le suma una componente DC de 15 voltios que va a ser otra perturbación, y sumado ese voltaje va a ingresar al inversor.
Entonces, para poder tener a la salida un voltaje fijo, que el voltaje fijo de 70 voltios a 60 hercios, a 50 hercios, hemos diseñado un controlador. Este controlador me va a permitir generar un PWM, pero bipolar, el cual me va a permitir activar los transistores 1, 2, 3 y 4 de manera sincronizada y que me va a permitir generar esta gráfica. Este voltaje va a ser el que entra al filtro y a la salida del filtro vamos a tener la siguiente respuesta, en donde podemos ver que a la salida tenemos un voltaje, una onda senoidal con 70 voltios pico y una frecuencia de 50 hercios. Entonces, como se puede ver en las gráficas, a pesar de las perturbaciones que se ha ingresado al sistema, en la salida tenemos la respuesta especificada, y entonces podemos decir que nuestro sistema está bien diseñado. Sin embargo, tiene un límite, tiene un rango de operación, como es que solo se puede sumar hasta 15 voltajes extras en DC, y las perturbaciones del panel solar solo variarán en temperatura de 20 a 35 grados Celsius y la irradiancia de 800 a 1200 vatios por metro cuadrado. Entonces, esto ha sido todo respecto a nuestro proyecto. Gracias por su atención.